Amén. Amén. Su palabra siempre nos sostendrá. Y es más dulce que la miel, ¿cierto? En los momentos amargos, en los momentos de tristeza, la palabra siempre trae un consuelo, aliento a nuestras almas, a nuestras vidas. Voy a dejar este momento para presentar algunas gratitudes o peticiones de oración para que podamos orar y luego ya entrar de lleno al estudio del día de hoy. El Vamos la semana pasada, en nuestra Academia Bíblica, hizo la introducción. Por lo tanto, hoy comenzamos con esta serie. Bueno, la serie que vamos a ir siguiendo, mis hermanos, yo creo que lo anoten ahí. Es la palabra clave de todo el libro de Hechos de los Apóstoles, es la palabra testimonio. ¿Ya? El versículo clave de todo el libro es Hechos 1:8. ¿Ya? ¿Qué dice Hechos 1:8? Dice, pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, partir que ese es el texto clave de todo el libro, ya poder decir que allí también está la palabra clave del libro. ¿Cuál es la palabra clave del libro? Testigo, testimonio. Y lo original es, o la mirada de allí del griego, por ejemplo, testigo, allí también tiene la aseveración de mártires, me seréis mis mártires. Entonces, me seréis testigos o mis mártires en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, toda esta serie de la Academia Bíblica del libro de los Hechos de los Apóstoles tiene que ver con la palabra clave testimonio. Testimonio, pero hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, cada serie, cada lección que vamos a ir exponiendo, aquí la pastora, hermano Luis, mi persona, vamos a seguir bajo esa serie. En otras palabras, esa es la línea melódica de todo el texto del libro de los Hechos de los Apóstoles. También decir que esto es un libro narrativo histórico, donde hay un comienzo, un desarrollo y obviamente no hay una clausura porque nosotros somos parte de esta historia que se escribió en el primer siglo. Bueno, para partir es importante, yo le voy a enseñar, hermana Ruth, hermana Gloria, todos los que están aquí, mis seguidores del Señor, es orando la palabra. Vamos a leer, hoy día me va a corresponder exponer solamente los primeros 5 versículos y vamos a hacer un paralelo con el mismo libro del Evangelio de Lucas. Vamos a leer las dos introducciones, ¿ya? Pero para poder orar la palabra, por ejemplo, uno cuando va al texto, de repente uno no entiende nada, ¿cierto? Y es importante que allí leamos más de una versión, lo recomendable, ¿ya? Para que de esa manera ya en el lenguaje español siempre tenemos variedad de conceptos y aquí yo tengo una Biblia que tiene 4 versiones simultáneas. Entonces yo abro mi Biblia, la primera versión que tengo ahí en mi columna es la 1960, después viene la 1995, después viene la Dios habla hoy y después viene un lenguaje sencillo. Si usted logra ver ahí, alcanza a ver o no, ahí estoy mostrando en la pantalla. Entonces, esas son las formas paralelas. Recién el hermano Luis me compartía que tiene un Nuevo Testamento ahí de Dios llega al hombre, ¿cómo es? Sí, Entonces Dios también, llega al hombre. entonces Luchito también va a leer el texto ese del Evangelio. Yo te voy a ir para que leamos varias versiones, ¿ya? Vamos a leer un versículo cada uno. ¿Cuántos somos acá? 5, ¿ya? Entonces, un versículo cada uno vamos a leer. Yo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Y tú, Luchito, Dios llega al hombre. Pastora Jessica, ¿qué versión quiere leer? Cualquiera. Hermana Ruth, también cualquiera. Hermana Gloria, cualquiera. La hermana Gloria parece que tiene la NTV. Reina Valera nomás tengo yo. Ah, ya, la Reina Valera tiene hermana Ruth. La hermana Gloria parece que tiene la NTV por ahí. Si la puede leer, eso nos ayuda mucho para poder comprender cuando vamos al texto. TLA, si quieres, busco. Ya, ok, como guste. Ya vamos a partir leyendo con la hermana Ruth.
La hermana Ruth va a leer la Reina Valera, porque todos como que están familiarizados con la Reina Valera. Ya. Lea nomás, hermana Ruth. Del 1 al 5, de Hechos 1 al 5. Hechos 1 al 5. Dice la promesa del Espíritu Santo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, y hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Luis, sigamos con los dos jóvenes adultos. ¿Hasta qué versículo? Del 1 al 5. Ya no. En mi primer libro, excelentísimo Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús había hecho y enseñado desde el principio y hasta el día en que subió al cielo. Antes de irse, escogió a sus apóstoles y por medio del Espíritu Santo le dio instrucciones sobre lo que debían hacer. Y después de muerto, se les presentó en persona, dándoles así claras pruebas de que estaba vivo. Durante 40 días se dejó ver de ellos y le estuvo hablando del reino de Dios. Cuando todavía estaba con los apóstoles, Jesús les advirtió que no debían irse de Jerusalén. Les dijo: esperen a que se cumpla la promesa que mi Padre les hizo, de la cual yo les hablé. Es cierto que Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Muy bien. Pastora Jessica. Los computadores deberían venir con control remoto, ¿cierto? Sí. Dice así, traducción lenguaje actual. Muy distinguido amigo Teófilo, en mi primer libro le escribí a usted acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día en que subió al cielo. Jesús murió en una cruz, pero resucitó y luego se apareció a los apóstoles que había elegido. Durante 40 días les demostró que realmente estaba vivo y siguió hablándoles del reino de Dios. Un día en que estaban todos juntos, Jesús, con el poder del Espíritu Santo, les ordenó: no salgan de Jerusalén, esperen aquí hasta que Dios, mi Padre, cumpla su promesa de la cual yo les hablé. Juan bautizaba con agua, pero dentro de poco tiempo Dios los bautizará con el Espíritu Santo. Gracias. Hermana Gloria. Amén. NTV. NTV dice: la promesa del Espíritu Santo. Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Durante los 40 días después de que sufrió y murió,
Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y le demostró con muchas pruebas convincentes que él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. Una vez mientras comía con ellos, les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometí, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Ya. Yo leo la Dios ha hablado y que dice así. En el primer libro, excelentísimo Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús había hecho y enseñado desde el principio, hasta el día en que subió al cielo. Antes de irse, por medio del Espíritu Santo, dio instrucciones a los apóstoles que había escogido respecto a todo lo que debía hacer. Y después de muerto, se presentó en persona, dándole así claras pruebas que estaba vivo. Durante 40 días se dejó ver por ellos y le estuvo hablando del reino de Dios. Cuando todavía estaba con los apóstoles, Jesús les advirtió que no debían irse de Jerusalén. Les dijo, esperen a que se cumpla la promesa de mi Padre les hizo, del cual yo les hablé. Es cierto que Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Bueno, hoy vamos a aprender a orar la palabra. Vamos a aprender tres principios que me gustaría que allí anotaran para poder, de tal manera que uno dice, ¿cómo puedo orar la palabra? ¿Cómo puedo orar conforme a la palabra del Señor? Primero tienen que, cuando tú oras al Señor y pides la dirección de tu Espíritu Santo, poder decir la exégesis orando la palabra, lo primero que tienes que hacer es, tiene que orar bajo lo que dice el texto bíblico. Entonces tú oras conforme al texto bíblico. Entonces orar la palabra es lo primero que hacer. Hay que hacer una oración inspirada en el texto escrito, ¿ya? Entonces la idea es que tú elijas un versículo de los primeros 5 que leímos y hacer una oración al Señor. Lo segundo es que debemos hacer una oración en primera persona, ¿ya? Ya de acuerdo al texto. Y en tercer lugar, una oración breve. Yo le voy a explicar, por ejemplo, yo leo el pasaje aquí y bueno, estoy orando, estoy estudiando la Biblia, estoy leyendo, lo vuelvo a leer, lo leo en varias versiones y por ejemplo, aquí en el primer versículo yo voy a demostrar una oración al Señor, a ustedes por ejemplo, y digo de esta manera, Señor, necesitamos aprender de tu ejemplo cómo tú mostraste haciendo y enseñando tu palabra, es decir, ¿cómo yo puedo orar, hacer esa oración al Señor? Señor, necesitamos aprender de Jesús, cómo Él demostró haciendo y enseñando la palabra, o viviendo el Evangelio. Ya, eso es una manera de ir leyendo. Yo leo el texto, por ejemplo, acá dice, en el primer tratado Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces yo allí bajo ese versículo puedo orar al Señor. Señor, ayúdanos a ser como Jesús, porque lo demostró y fue consecuente con su enseñanza. También puedo decir de esa manera. Entonces vamos leyendo y avanzando los versículos y vamos orando. Así que, ¿entendieron? No sé si pude explicarme bien. Son tres maneras. Es decir, cuando oro la palabra, hago una oración inspirada bajo lo que ya dice el texto, ¿ya? Hago como una paráfrasis y en segundo lugar hago una oración en primera persona y son oraciones breves, de tal manera que eso, cuando uno empieza a hacer ese ejercicio de la palabra, uno empieza ya a hacerse amigo de la escritura. Así que ¿quién se atreve a consultar o me expliqué medio enredado? Hermano Ruth, ¿me entendió, no? Entendí dos cosas, que tengo que hacer una oración de acuerdo a lo que entendí de la palabra, ¿Ya? y la otra parte, una oración personalizada, No, que me imagino que sí, no sí, entendí bien. ya, le explico. Entonces, mire, son tres principios
yo cuando me acerco al Señor a orar o estoy estudiando la palabra, yo debo orar conforme a lo que la palabra está diciendo. ¿Ya? Entonces, hago de esta manera, hago este ejercicio de acuerdo a la oración del texto, lo que está allí diciendo el texto. Tomo el versículo y bajo ese texto yo oro, bajo esa inspiración. ¿Ya? Entonces, en segundo lugar, lo debo hacer en primera persona, aplicado a mí. Ah, ya. En ¿Ya? primera persona. Y en tercer lugar, oraciones breves. Ah, ya. Entonces, ¿qué pasa? Como dice el Señor, cuando oréis, no haga vanas repeticiones. Me impide a que caiga en palabrería, sino que hago oraciones breves. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Una demostración ahora acá. Al leer el versículo 1, por ejemplo, dice, allí yo leí, dice, en el primer tratado de Teófilo, escribí acerca de las cosas que Jesús empezó o hizo y fue enseñado desde el principio. ¿Y qué es lo que hice yo ahí? Dije de esta manera: Señor, ayúdanos a ser como tú, que demostraste con tu vida, siendo ejemplo en palabra y en hecho. ¿Me entiendes? Entonces, uno ora de acuerdo a eso, es decir, una frase corta. Bueno, eso yo le comparto esto como una manera de que cuando te acerca y no entiende nada, empieza a orar al Señor, porque el Señor se revela por medio de su palabra. ¿Ya? Eso como una herramienta de devocional para quienes estamos allí familiarizados con la Escritura. Es bueno que anote estos tres puntos. Entonces es importante que oremos la palabra. Bueno, yo al seguir leyendo ese pasaje puedo encontrar otro pasaje. Por ejemplo, dice ahí, gracias a Dios, según el versículo 3 dice, gracias a Dios porque tú revelas tu reino por Cristo en forma natural y sobrenatural. Señor, te agradecemos por lo que prometiste por medio de tu Espíritu Santo, tu compañía. Entonces, yo estoy orando a lo que dice el texto. ¿Se acuerdan que dice, esperen porque yo le voy a enviar el Consolador, el Espíritu Santo? Entonces yo estoy orando conforme a lo que dice el texto, no lo que se me ocurrió, sino que conforme a lo que la Biblia dice. Y allí en el verso número del verso 2 y 3 dice, Padre, te agradezco por tu palabra, que tu Hijo, allí donde se registra que venció la muerte y dio mandamiento a sus seguidores para que lleven el mensaje y naciera la iglesia. Entonces, es importante que yo estoy parafraseando y orando a lo que dice el texto. Bueno, de esa manera poder orar, hacer como pequeño ejercicio, yo lo voy a mandar en su WhatsApp, esos 3 puntos para poder hacerlo, para que lo hagan en la semana. Después cuando termine la clase, yo lo voy a reforzar en ese sentido. Bueno, oremos al Señor, pues. Padre, muchas gracias por esta bendición de acercarnos a tu texto. Y queremos, Señor, sacar el mayor provecho en este día. Gracias por este momento especial que nos insta de entender cómo comenzó la iglesia primitiva. Gracias por lo que tú estás haciendo en medio nuestro. En Cristo Jesús. Amén. Sandrita, te voy a pedir que lea Lucas 1. Vamos a hacer el comparado que hicimos con Hechos. Vamos, Sandrita, si nos puede leer Lucas 1, del 1 al 4. Sí, del 1 al 4. Y fíjense lo que, como ya vamos a estudiar el libro de los Hechos, pero vamos a hacer el comparado con lo que dice Lucas del 1 al 4. Sigan también la lectura ahí. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después que haber investigado con diligencia todas las cosas de sus orígenes, escribirlas excelentísimo Teófilo, para que conozca bien la verdad
de las cosas en las cuales han sido instruidos. Muy bien. Muy bien. Yo leo de esta manera, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que, dice, las cosas entre nosotros ha sido ciertísima, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas estas cosas, su origen, escribiéndola por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cuales ha sido instruido. Bueno, si vemos el comparado aquí de ambos, de Hechos y de Lucas, ¿ya? ¿A quién va dirigido? ¿A quién va dirigido estos escritos? Hermana Gloria, hermana... A Teófilo. A Teófilo, muy bien. A Teófilo, ¿cierto? Entonces, cuando se refiere allá, cuando habla del primer tratado, ¿a qué está refiriéndose cuando leíamos... ¿A qué apuntaba cuando decía el primer tratado? De las cosas que el Señor Jesús empezó a hacer y a enseñar, ¿a qué tratado se refería? Cuando hacemos el comparado con Hechos. A Lucas. Muy bien, a Lucas, excelente, a Lucas. En otras palabras, al Evangelio de Lucas. Y el segundo tratado, ¿a qué se refiere? Al libro de los Hechos. Entonces, ambos, Lucas escribe en otras palabras el Evangelio de Lucas y escribe el segundo tratado, es Hechos de los Apóstoles. Interesante ver, miren, acá cuando vemos a Lucas escribiendo cuando Jesús estaba en la tierra, ¿cierto? Relató su vida natural, ya cómo se relacionó con su discípulo y cómo allí también desde el nacimiento registra hechos que los judíos allí tenían para dar a conocer. Inclusive este mismo Lucas como destinatario tiene a los gentiles y presenta a Jesús como el Hijo del Hombre. Entonces habla de la vida natural del cristianismo o de Jesús. Pero en el segundo tratado habla sobre Cristo y los seguidores, habla de lo sobrenatural, porque ya Cristo ascendió, se fue al cielo, tuvo 40 días obviamente demostrando allí después de la resurrección, pero después ya la iglesia partió porque descendió el Espíritu Santo y obviamente Lucas registra todo en hecho la vida sobrenatural de Cristo y sus seguidores, porque ya los discípulos estaban siendo guiados no por el Señor mismo, sino que por medio de su Espíritu, porque Él dijo, es necesario que yo me vaya para que el Consolador venga a vosotros, ¿se acuerda? La promesa del Padre. Entonces, allí vemos estas dos realidades. Entonces, encontramos que el registro de Lucas habla de lo natural, pero no quiere decir que no hable de las cosas sobrenaturales, también habla de lo sobrenatural, porque habla del nacimiento, como el Hijo de Dios vino a nacer a este mundo, pero lo que sí plasma bastante hechos de que ya Cristo ascendió y el Espíritu Santo desciende en el capítulo 2. Entonces, interesante ver esos comparados. El comparado allí, mirar que Lucas habla eso. Bueno, nos preguntamos, ¿quién era Lucas? ¿Quién era Lucas? ¿Qué oficio tenía? ¿Doctor? Doctor, muy bien. Era un doctor. Era un médico, ¿cierto? Un médico de profesión, llamémoslo así. Entonces, como alguien decía, habla muchos términos de la medicina. Y obviamente él tenía toda esta formación académica desde el punto de vista bien griego, de la ciencia, y por eso también él cuando hace los escritos usa el método científico. Por ahí encontré un comentario que decía lo siguiente, que Lucas, para armar su evangelio y para escribir el libro de los Hechos, se entrevistó con los personajes
directo. Entonces allí fue armando ambos tratados, el primer tratado, el segundo tratado. Y obviamente cuando vemos más adelante allí, él después se incluye ahí, cuando escribe el libro de los Hechos, él se incluye y dice, cuando descendimos, bajamos tanto. Él también está integrado ahí en el relato cuando habla de los viajes de Pablo. Entonces él le acompaña. Entonces, ahora nos preguntamos si el destinatario era Teófilo. ¿Quién era Teófilo en su... al leer las primeras así? ¿Qué significa todo esto? ¿Quién era este personaje? Porque en ambos estaba mencionado. Bueno, Teófilo viene de un concepto de Teo, Dios, amigo de Dios, como alguien dijo, era un amigo de Dios. Y hay varias posibles que hablan de ser una persona destinatario, un político, posiblemente sea, dice, y que tenga un rango de conocimiento ahí del cristianismo y por supuesto le dedica estos documentos a él, donde obviamente él, con toda su influencia política, también el evangelio se transmite a través de él, por medio de lo que Lucas investiga y le entrega este tratado. Entonces, Teófilo, llamaron así, que era un personaje público, llamaron así como un destinatario, un político de entonces, en ese tiempo. Entonces, cómo el evangelio llega a esas entidades, a gente académica, llamémoslo así. Entonces, si Lucas era médico, se movía, como dice, entre su grupo. Entonces, imagínense, en el mundo de la ciencia, él obviamente, como hombre de ciencia también, le entrega estos trabajos, este evangelio, a este destinatario, Teófilo. Bueno, uno puede decir y puede preguntar acá, ¿qué aprende usted en cuanto de estas ambas introducciones que está haciendo Lucas? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué conclusiones usted puede decir al leer estos primeros, tanto Lucas como en este comparado y Hechos? Podríamos decir también una pregunta ahí, ¿qué revela Lucas acerca de sus fuentes de información y de su propósito al escribir? ¿Ya? Podemos decir eso también. ¿Qué revela Lucas acerca de su fuente de información y su propósito al escribir ambos libros? Hermano Luis parece que tiene... ¿Puede escribir en el chat? ¿Puede escribir en el chat? No le escucho, hermano Luis. No, que había en Lucas, el primer pasaje que habla más o menos de que la preocupación que tenía Lucas de ser lo más certero en cuanto a la verdad, y no salirse más allá de la... O sea, en el fondo, dando, si uno lo buscara por otro lado, está diciendo, cuidado con la enseñanza que uno entrega. Sí. Podríamos... Se va la señal, Luchito. Quedó ahí. ¿Sí? ¿Se va? Sí, se va la señal y queda como robot, lento, se ven. Así como los astronautas, como que van así como... Ya, la idea que podría bloquear la imagen para que se escuche mejor. Sí, bloquea la imagen y... Apague la cámara. La cámara, no el micrófono. Apague la cámara para que se escuche mejor. El internet muy bajo. Ya. No sé. Ahí sí se escucha. ¿Se escucha?
Ahora sí, sí. ¿Escucha bien? Ahora sí. Dale nomás. No, de que hablaba del pasaje de Lucas, de que cuán cuidadoso era Lucas de entregar la verdad. Yo creo que ahí Lucas sin duda era una persona que realmente se preocupaba de lo más, ver los más detalles, o sea, lo más cercano a la palabra, a la verdad, que trató de siempre, yo creo, cuidar la verdad de lo que él había visto o la información que él sacó por otros lados, siempre trató de siempre de, en el fondo, o sea, él dando, si uno lo ve, quizás en estos tiempos, un poco el tema del cuidado con las malas enseñanzas que de repente uno entrega. Sí, O sea, en el fondo está diciendo cuidado, sea algo sí. más. Ahora podemos preguntar cómo allí al leer el pasaje de Hechos, cómo enfatiza Lucas la realidad de la resurrección de Cristo. Pastora Jessica, ¿quién otro más opina? La idea es que sea interactivo. ¿Cuál fue la pregunta? Eh, la pregunta es, ¿cómo Lucas enfatiza la realidad de la resurrección de Jesús? Según ahí los primeros textos de Hechos. Los primeros 5 versículos ahí, del 2 y 3, ahí más o menos habla sobre la realidad de la resurrección de Jesús. Bueno, yo creo, estoy de acuerdo con lo que dice el hermano Luis. En el fondo, más que nada, Lucas se preocupa de que se certifique la veracidad de los hechos. Sí. De alguna manera, él, igual como científico, también quería tener pruebas, digamos, físicas y tangibles de que esto no solamente era algo que se transmitía como de personas que eran fanáticas o religiosas, sino que personas que realmente estuvieron con él, porque bueno, acá en esta parte no lo dice, pero hay una parte que habla de que más de 500 personas lo vieron antes de que él ascendiera. Entonces, Lucas estaba muy preocupado de que la veracidad de estos hechos pudieran ser transmitidos, ojalá lo más literal posible, Sí, exactamente. para que no existiera ninguna duda de que Dios se había hecho hombre y había caminado entre nosotros y ellos habían caminado con él. Lo más maravilloso, o sea, ellos realmente lo vivieron, Sí, sí. realmente ellos fueron testigos oculares, eso es lo más maravilloso. Exactamente, sí. Por eso Lo que mismo, hemos visto. Lo que hemos pasado. exacto, por eso mismo que, bueno, que me voy a salir un poco del tema, pero por eso mismo que nosotros en nuestros tiempos no hablamos de que el apóstol Luis Mariqueo, porque realmente el apóstol es aquel que estuvo, vivió, realmente los apóstoles fueron 12, o podríamos decir 13, porque ustedes saben que, bueno, Judas y después se eligió a Matías, pero los testigos oculares fueron los apóstoles. En nuestros tiempos no hay ningún testigo ocular porque obviamente nadie ha caminado todavía. Nosotros tenemos la esperanza de que vamos a caminar con Él, obviamente que caminamos con Él espiritualmente, pero no físicamente como lo hicieron ellos. Sí, exactamente. Qué Eso. lindo poder mira, le voy a compartir las preguntas mejor. A ver, son muchas donde me permite la interacción. Voy a mandarle la mano a Ruth, también
y donde nos permite ir dialogando, teniendo las preguntas nos permite ir dialogando. A lo mejor no todas, pero poder allí reforzar, y con esto vamos analizando más bien esta conversación. Hermana Gloria, ¿un comentario sobre esta misma pregunta? Bueno, aquí en Hechos de los Apóstoles, como decía la pastora Jessica, Lucas trata de describirle lo más claro, con convicción de que después que Cristo falleció, ¿cierto? Que murió y resucitó después de los 40 días, apareció muchas veces a los apóstoles. Sí. Entonces, con señales vivas de que realmente él estaba vivo. Mm. Entonces, eso le hacía bien, le decía a Teófilo para que no dudara en nada, que eso era así. Qué bien. Qué bueno el análisis. Entonces, cuando vamos haciendo esta mirada, digamos, estos primeros, mire, ¿saben? Hemos estado trabajando con estos 5 versículos de Hechos, pero también hemos echado el comparado con Lucas, pero cómo le hemos sacado harto provecho, ¿no? De lo que implica todo esto de cómo el Señor allí, después que Él resucita, está 40 días más, y después pasaron 10 días más, vino el Espíritu Santo. Es decir, pues se llama Pentecostés, 50 días después. Bueno, un día con la Jessica va haciendo eso de las fiestas de los judíos, ¿cierto? Para que de las primicias, todo eso, para hacer todo ese comparado también, repetir esta palabra de los comparados de cómo sucede el Pentecostés. Inclusive podríamos, nosotros, así como celebramos el otro día la resurrección, podríamos también celebrar la venida del Espíritu Santo. Un culto de, ¿se imagina esto de al estudiar el libro 6 ponerlo en práctica? En 50 días más podemos celebrar Pentecostés. Estás ahí, sí. Ahí Sí, sí. iba a decir que de hecho en Israel se está celebrando en este tiempo Pentecostés. Y tengo una amiga que, bueno, igual ama Israel y me está mandando de que en estos 50 días ellos, desde el primer día, desde el día lunes, luego de la resurrección, comenzaron igual un tiempo de oración, que un día, no recuerdo, el primer día era una palabra clave para ese primer día de los 50 días, Ya. que precisamente tiene que ver con ser fortalecido. Ah, el primer día, ahora me recordé, el primer día de Pentecostés que están celebrando en Israel era la honestidad y el amar y amarse a uno mismo y aprender a amar al prójimo y poder ser honestos, digamos, en el sentido del relacionarse. Ya. Esa era, y así por 50 días estaban celebrando Pentecostés. O sea, los judíos mesiánicos, sí, pues, que quede claro. Correcto, sí, sí. Entendible, sí. Pero, No, importante esto, porque, bueno, ¿Le hago una consulta dígame. para no quedar con la duda? ¿Por qué lo dice así los judíos mesiánicos? ¿Por qué? porque el judío tradicional todavía espera la llegada del Mesías. Ah, Para están ellos, separados, ya, para ellos Jesús todavía, o sea, para ellos Jesús no es el Mesías. ya, Para ahora el sí. judío tradicional y el judío ortodoxo. Y hay una parte de judíos que se han ido convirtiendo y han ido aceptando. De hecho, si usted escucha a cualquier rabino, todavía ellos esperan la venida del Mashiach. Sí, No, yo- no reconocen a Jesús como el Mesías. sí. Y bueno, bueno, siempre han estado esperando al Mesías y siempre dicen, oh, apareció el Mesías, el verdadero Mesías. Y siempre ha pasado eso. Siempre han estado con eso. Inclusive hoy día también en las redes sociales aparece, oh, apareció el Mesías. Pero son cosas que ha estado siempre. Pero ahí es donde tenemos que tener el discernimiento. Entonces es importante ver todo esto. Eh,
vamos a ya ir cerrando, pero me gustaría tocar dos temas. Hay una pregunta más que me gustaría, ahí en su WhatsApp le mandé, es el número allí, número 8, la pregunta número 8. Dice, de los discípulos, según el verso 6, es natural, ya que Jesús se había constituido en el Señor mediante su resurrección. Ponga en sus propias palabras la respuesta que Jesús le da aquí a sus discípulos en el verso 6. Cuando ellos, en otras palabras, aquí estoy ya más o menos haciendo el ensamble para el otro viernes, para continuar, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que le está dando aquí? Órdenes, ¿cierto? Pero allí sale la famosa inquietud, que siempre los discípulos a mí me llamaban la atención, y era natural esa confianza que ellos tenían. De repente cuando tenían duda, ellos le decían, Señor, ¿qué quisiste decir con esto? ¿Se acuerdan cuando el Señor allí estaba enseñando las parábolas, hablando del reino? Y ahí le dice, Señor, ¿qué quisiste decir cuando dijiste estas parábolas? ¿Ya? Y ellos tenían la confianza. Y acá cuando Jesús le habla de esto del reino de Dios, y ahí ellos hacen la pregunta, dice, ¿restaurará el reino de Israel en este tiempo? Porque ellos por muchos siglos estuvieron bajo imperios. Si por ahí partimos con los persas, los medios persas, los griegos, y en ese tiempo cuando Jesús estaba, en ese entonces estaba en el imperio romano. Entonces, interesante ver cómo a ellos hacen siempre esa pregunta con confianza al Señor. Y lo otro que quería ver allí, el otro punto, viendo un poco más atrás, hablando un poco lo que dice allí en el verso final del verso 4, del cual dice, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no de muchos días. Entonces esas dos cosas importantes ver bajo la plataforma de esto del reino de Dios, de que Cristo aquí nos deja hablándonos del bautismo. Y aquí cuando habla en ese entonces ellos estaban claros del bautismo de Juan, estaba más que claro. Hoy día la gente tiene tanta confusión en cuanto al bautismo, pero en ese entonces la gente se bautizaba inmediatamente, no había problema. Pero también ahí le habla de que dentro de no muchos días, ahí le hablaba que iba a venir el derramamiento del Espíritu Santo, cuando le hablaba ahí que seré bautizado con el Espíritu Santo. Entonces esa es la identidad que tenemos con Cristo, la unión con Cristo, por eso tenemos al Espíritu Santo. Pero en ese tiempo era esperar, ¿cierto? En cambio ya descendió el Espíritu Santo. Ahora nosotros es al revés, pues, cuando nosotros recibimos a Cristo, el Espíritu Santo nos toca, nos convertimos a Él, el Señor viene a nuestra vida, y como consecuencia de esa unión con Cristo, después nos bautizamos en agua. Entonces, muchas veces hoy día la gente como que confunde estas cosas, realmente como que espera como una señal, etcétera, etcétera, y siendo que Dios nos usa o nos llama de forma tan así sencilla, y obviamente su evangelio es claro en cuanto a mostrarnos su verdad. ¿Algún comentario sobre este punto? Me recordé del testimonio que contó mi amigo el pastor Oscar el domingo. Ah, sí. Unos musulmanes que ellos por sueño se les reveló Jesús, y eso está pasando con muchos musulmanes que ellos obviamente ellos no creen en Jesús ni en nada de lo que es el cristianismo, ¿cierto? Lo rechazan, al contrario, muchos musulmanes persiguen todos los países que terminan en Pakistán, en Tajikistán, todos esos países está prohibido el cristianismo y matan y persiguen a los cristianos. Y ahí él contaba
porque a muchos musulmanes se les está revelando por medio de sueños, Jesús les está hablando, y ahí ella contaba que ella leyó el libro, encontró una página de Juan, y Ya, ella llenó la tina y se bautizó, y después a la siguiente semana llenó la tina de nuevo y bautizó a sus hijos. Entonces cuando uno ve que, y ella entendió que el buen pastor, el buen pastor directamente, Jesús mismo, el Espíritu Santo le estaba guiando a hacer todo aquello. exactamente. Ese era un detalle. Gracias, Que pastora. nosotros, sí, como que nosotros a veces, bueno, también yo creo que este tiempo de pandemia Dios nos está mostrando y abriendo nuestra mente a la realidad y a salir un poco de las estructuras, de los reglamentos, de la burocracia, de tanta cosa como tan empaquetada, tanto tradicionalismo, que hasta se escapa incluso de lo que son las escrituras, puras como son, tal Sí, cual. pues, exactamente. ¿Otro comentario en cuanto a este tema bueno, me gustaría que allí enfaticemos un poco más en el verso, del verso al final, el reino de Dios, acerca del reino de Dios, porque lo que Jesús le habló, Cristo lo que más habló sobre el reino de Dios, lo que allí muchas veces confundimos con la iglesia. Lo que Jesús como 2 veces habló nomás en los evangelios sobre la iglesia, pero todo el evangelio y todo el libro de los Hechos vienen narrando el reino de Dios. ¿Qué significa el reino de Dios? ¿Podemos reflexionar sobre eso? Porque cuando él dijo, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Qué querrá decir cuando nos habla del reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Es importante que veamos ese punto y lo hayamos clarificado. Alguien dijo de esta manera, que la iglesia es como la embajada del reino de Dios. Es como la iglesia, nosotros somos la iglesia, ¿cierto? No somos la iglesia visible, pero también está la iglesia universal, donde somos los creyentes a través de la historia, a través de que está en todo el mundo, pero Dios usa su iglesia. Pero nosotros estamos llamados para mostrar el reino de Dios en este tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir el reino de Dios? Así que reflexionemos sobre ese punto, porque una de las cosas que trajo duda ahí, por eso hacer la pregunta número 6, por eso leí el 6, porque está allí a Jesús abordando el tema del reino de Dios, ahí al final del verso 3, cuando le dice que a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces preguntamos, ¿qué es el reino de Dios? Yo creo, para mí el reino de Dios es Dios hecho hombre, y que Jesús, ¿cierto?, vino a morir por nosotros, por nuestros pecados, ¿Ya? que nos dio vida juntamente con Él. Ya. ¿Recuerdan cuando el mismo Señor, cuando principió su ministerio, dijo, el reino de Dios se ha acercado, arrepentido, creed en el Evangelio? Entonces, gracias, hermana Gloria. Entonces, él principia el reino, cuando él viene, bueno, como el Dios, el Rey de Reyes desciende, el Dios habita en nosotros, pero acá cuando está hablando ya él se va, ¿cierto? El Espíritu Santo continúa con nosotros, obrando en nuestra vida, y Pablo más adelante dice en otro texto, dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que gozo en el Espíritu Santo, no es comida ni bebida. Entonces Dios ha venido a morar, a reinar en nuestra vida. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento Dios gobernaba, su presencia se manifestaba allí en el templo, en el tabernáculo? Pero Dios ahora viene a morar en tu vida y en mi vida, por hermano. Entonces, donde quiera que está la iglesia, donde quiera que estemos, Dios está en medio nuestro. Y ahí estamos manifestando el reino de Dios. ¿Ya? Luchito, ¿algún comentario? Pastora Jessica, hermana Ruth. Es que no me quedó claro qué es el reino de Dios. Ya, entonces... Es que Dios está en medio de nosotros.
Ya, sí, exactamente, sí. Entonces, el reino de Dios, que Dios quiere gobernar. Por ejemplo, una de las cosas que muchas veces hablamos siempre de que Dios es Salvador, ¿cierto? Pero Dios también es Señor. Cuando decimos que Él es Señor, es que Él gobierna, ¿ya? Por lo tanto, nosotros declaramos que ya mi vida no se manda solo, sino que está bajo el señorío de Cristo. Cristo viene a morar. Entonces el reino de Dios, a la luz de la Escritura, tiene esta, llamémoslo así, como tres fases. Cuando Cristo comenzó, cuando vino a este mundo, en su desarrollo, cuando Él mandó al Espíritu Santo, pero un día viviremos el reino de Dios cara a cara, por la eternidad, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, vamos en ese punto como gradual. Es como también nuestra vida santificada. El Señor declara que somos santos, pero vamos en ese proceso, ¿ya? No es que estamos perfectos ahí, cada día estamos luchando con nuestra naturaleza de pecado. Entonces, pero también el reino de Dios está trabajando en nuestra vida, ¿ya? Cristo es el Señor, por eso cuando hablamos, Él es el Señor, Él es el dueño, Él gobierna nuestra vida. Y por eso más adelante, cuando desarrollemos esto del reino de Dios, porque vamos a ir viendo la próxima clase, yo creo que ya a él le corresponde a la pastora Jessica, va a trabajar en definir un poco más qué significa el reino de Dios, va a quedarnos más que claro. Porque el reino de Dios allí habla un poco que no es frontera, no es territorio, sino que es mucho más que eso. Entonces allí en la Escritura Jesús usó mucho las parábolas para graficar el reino de Dios, porque habían parábolas que también hablaban, que definían qué era el reino de Dios, pero también eran parábolas que también demostraban las características de los seguidores que debían tener quienes pertenecemos en el reino de Dios. Entonces, tanto sus enseñanzas, tanto su milagro, ¿ya? Su predicación, todo giraba en torno al reino de Dios. Entonces, Cristo, cuando vino a este mundo de Manarut, hizo dos cosas. Proclamó el reino de Dios y lo demostró. ¿Cómo lo demostró? Con milagros, con su poder. Entonces, como Él es como el Señor, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. No sé si me logré explicar. Sí. Entonces, Sí. ya ese reino está hoy día en tu vida y en mi vida por medio de su Espíritu Santo. Un detalle. Dele, El reino de Dios estuvo entre nosotros porque Jesús mismo era 100% hombre, pero Él también era 100% Dios. Amén. Recuerden que Dios se hizo hombre para habitar entre nosotros. Entonces, desde el momento que Jesús caminó entre nosotros, literalmente el reino de Dios bajó a la tierra. Amén. Y caminó y habitó entre nosotros. Y ahí en Isaías 53 dice que no le reconocieron, le despreciaron. Sí, por. Y luego, cuando el Señor nos deja al Consolador, nos deja el Espíritu Santo, entonces Él dice, yo tengo que partir, pero les dejaré al Espíritu Santo. Y ahí es donde se complementa la otra parte de que el reino de Dios está entre nosotros y ocurre esta tensión del ya, pero el todavía no. Sí. Porque Él va a regresar en gloria y en majestad para llevarnos con Él al reino, para el reino definitivo, digamos, para reinar con Él por la eternidad. Pero nosotros tenemos como hijos de Dios la promesa de su Espíritu Santo que mora en nosotros, por la cual todavía siguen ocurriendo los milagros, todavía seguimos viendo esa gracia de Dios entre nosotros, ese perdón, todas las manifestaciones de Dios. Porque si no fuera así, si el reino de Dios no estuviera entre nosotros, el mundo estaría todo condenado entonces. Sí. ¿Cierto? Exactamente. Pero tenemos el Espíritu Santo que está con nosotros y también dice que Él es la persona
La Biblia habla de la persona del Espíritu Santo. Eso nomás quería. Gracias, pastora Jessica. Bueno, aquí somos un equipo. La idea es que todos nosotros vaya mi hermana Ruth, usted tenga la libertad cualquiera de interrumpir nomás en la clase, de preguntar cuando no entiendan, hagan las consultas, ¿ya? Todo esto es una manera de que sea interactivo, porque la clase la hacemos todos juntos, ¿ya? Nosotros pasamos a ser moderadores de la lección acá nomás, donde nos preparamos para coordinar solamente el conocimiento, ¿ya? Que el Señor allí nos guíe. Y la interpretación, lo que hacemos, fíjese, hermana Ruth, hermana Gloria, hermano Luis, pastora Jessica, es una interpretación comunitaria. Por lo tanto, cuando vamos a la palabra del Señor, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Interpretando en forma comunitaria la palabra. Y allí donde aprendemos mucho más. Porque más de repente uno lee un pasaje y de repente queda con esa pregunta. Y donde, por ejemplo, si yo tengo una mirada y otro lo va explicando o comentando, y ahí vamos siendo corregidos. Entonces, vamos aprendiendo todo. Y por eso hacemos el estudio en comunidad. Y lo encontramos, el Señor también se revela por medio de su palabra a su pueblo. Entonces, por eso hacemos este ejercicio de interpretación comunitaria. No sé si hay otra pregunta más, mis queridos. Así dejamos ensamblado la siguiente lección para el próximo viernes. Hermano Luis, ¿algún acercamiento? ¿Otra mirada más? Bueno, hoy día hemos abordado muchos aspectos ahí de la vida de Cristo, ¿no? Su vida natural, pero aquí como Lucas nos pone como el acento ahí, la obra máxima de Cristo, ¿no? La cruz. Si bien es cierto, ahí habla de la resurrección. Pero ¿por qué habla de la resurrección? Porque Cristo murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. No, yo tenía bueno, aquí tengo tres puntos importantes en cuanto al libro, principios que nos dejan este libro tan lindo. Una de ellas, el principio, que era discipular creyentes. Creo que eso en muchas iglesias no pasa. Y eso se ha dejado muchas veces. Entonces, buen punto. Creo que es bueno. ¿Te escucha? Sí, buen punto, Luis. Muy bien. Excelente. Ya, otro punto que yo tengo frente a este libro es desarrollar iglesia. O sea, formar iglesia en otros lados, ¿sí? en ese aspecto que nos deja muy... Y otro punto importante que es evangelizar al mundo. Esos son principios que nos dejan este libro muy... Qué excelente, Luis. Mira, ahora me llama la atención porque fíjese lo que Dios hace en nuestra vida personal, después va a hacer un trastocar nuestra vida en la esfera familiar. Claro. Y la esfera familiar, la comunidad. Por eso dice, Dios añadía los que habían de ser salvos. Claro. También, después de la comunidad, nos lleva a la esfera global, de llevar el mensaje hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿y cómo nos aterriza este libro a tener un comienzo y un final? De lo personal, parte a lo global. Allí tenemos el mismo ejemplo de la conversión del carcelero de Filipo, ¿te recuerdan? Cuando él le dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu familia. Entonces es importante que no solamente el evangelio fue para una persona, sino que fue un alcance para otro. Como el otro día, hermano Joel nos llevaba un poco a esto cuando hizo la introducción el viernes pasado, nos hablaba de que esas comunidades eran famosas redes complejas, de simples grupos de nodos, por ejemplo, de 2 o 3 personas, pero esas personas se extendían y obviamente alcanzaban ciudades. Y obviamente toda la iglesia de Cristo ahí abarcó todo el imperio romano. Y bueno, en ese entonces, las vías de comunicación en el imperio romano habían 2, la vía marítima y la vía terrestre. Y cómo Dios usó esa misma construcciones que el hombre realizó, por ejemplo, los navíos, los misioneros, el apóstol Pablo viajó en barco. Pero también esos mismos, como dicen, todos los caminos llegan a Roma, ¿recuerdan esa frase? Entonces, todos los caminos llegan a Roma, esas carreteras, obviamente esas rutas
eran para la evangelización, donde unían pueblos y donde llegaban a ciudades estratégicas y allí se plantaban las iglesias. Entonces, ¿cómo va colocando un piso todo esto de esta famosa comunidad de discípulos, como dice hermano Luis, que hay que discipular? Había un principio ahí, hermano Luis, no sé si se lo compartió a usted, pero dice, todo lo que Jesús allí formó en cuanto a sus seguidores, dice, habla de que ellos, los que fueron líderes y plantaron iglesia, fueron cuidadosamente preparados por el Señor Jesús. Entonces, interesante lo que tú dices. Entonces, fueron cuidadosamente preparados por el Señor. ¿Se acuerdan que cuando el mismo Señor llamó a sus discípulos, dice que Él pasó toda la noche orando porque Él eligió, ¿cierto? Toda la noche orando. ¿Te imaginas eso? Que nosotros también, quienes estamos allí al frente de la obra del Señor, pasemos toda la noche orando para que podamos elegir a nuestros equipos. Entonces, ¿cómo debemos aprender del Señor? El Señor nos da el ejemplo. Hermano, entonces allí tenemos el otro ejemplo de que en un momento sus mismos discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orar. Entonces, frente a todas estas cosas, es importante que nosotros manejemos estos principios, lo apliquemos. Hermano, le dejé ahí en el chat, no sé si vieron cómo partimos hoy día. ¿Lo vieron o no? No, a ver. Allá con el chat, ¿no? Yo tengo una foto No, con preguntas. Foto con preguntas. No, yo coloqué ahí unas... orar la palabra, coloqué los 3 principios ahí que le di como tarea práctica para orar el texto. No sé si lo ven ahí en el chat. En el chat de su... Sí, de su, yo lo vi. Ya. ¿Cómo se llama el chat? El chat, tú estás en tu teléfono, ¿cierto, hermana? Sí. Va a ir cuando abre el Zoom, va donde ahí está participando. Entonces ahí pincha y ahí llega un mensajito ahí, ese que está amarillito, lo pincha y aparece la... Orar la palabra de Dios en... ya. Entonces, bueno, tienen que escribirlo porque después cuando apaguemos el Zoom, se va a desaparecer todo. Si lo pueden anotar. O puede tomarle un pantallazo para después escribirlo. También lo puede tomar un pantallazo, sí, también, sí. Sí. Puede tomar un pantallazo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer hoy día? Pastora Jessica, ¿cuáles son tus versículos que va a desarrollar la próxima semana? Desde el 6 hasta el... 8. 6 al 8. Desde el 6 al 8. Entonces, mire, ustedes van a trabajar estos 2 versículos, 6, 7 y 8. Y van a estar haciendo este ejercicio un día, y ahí pueden sacar, mire, y comparten la próxima semana esa experiencia, cómo orar la palabra. Yo creo que... Son 3 versículos, pastor. ¿Ah? Son 3 versículos. Son 3 versículos. De un versículo podemos sacar varias oraciones, ¿ah? No solamente una. Así que esa tarea le dejo. No dejar preguntas, sino que vamos a hacer cosas prácticas, ¿ya? Para que, en nuestra palabra, fomentar la oración, pero bajo la palabra del Señor. Entonces, ¿qué es lo que dice ahí? Una oración inspirada en el texto bíblico. 2, una oración en primera persona. Y en tercer lugar dice que debe hacerse una oración breve. Frases cortas. Ya, mis queridos. Hermana Ruth, nos despide en una oración final dando gracias al Señor por la jornada del día de hoy. Pastora Jessica, alguna para que los hermanos vengan o menos, o no le hicimos nada. Ya, todo sea sorpresa. Pero acá yo elegí una tarea como desafío para orar la palabra, porque cosas prácticas. Vamos a ir leyendo. Hermana Ruth nos despide con la oración final. Una pregunta, estos ejes para orar, yo tengo que hacerlo con qué versículo? Del 6, 7 y 8. Ahora de Hechos. 6, 7 y 8. Por ejemplo, ahí dice, mira, yo voy a dar un ejemplo ahí.
Por ejemplo, el 8 dice, me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces yo puedo decir, Señor, ahora entiendo que soy tu discípulo para testificar, no solamente aquí, en mi lugar donde vivo, en Arica, sino que en todo el mundo. ¿Me entiendes? Es una oración. Entonces está basado en el texto, está en primera persona y son oraciones breves. Disculpe que estoy escribiendo lo que me dijo. Ya, no, está bien eso. Pero vamos aprendiendo, hermana. Esto es una manera. Yo estuve en una escuela de predicadores y lo que nos decía nuestro hermano Alex Chat, nos hacía orar la palabra, hacíamos ese ejercicio. No decir cualquier cosa, sino que todo lo que está escrito ahí, ¿no? Y si nos poníamos frente al púlpito teníamos que predicar la palabra, no lo que no se nos ocurriera en la cabeza. Así que es una buena disciplina. Al final después ya pasa a ser como el respirar nomás. Después ya uno adquiere una disciplina. Liviano. Sí, más liviano. Ya. Sí, eso es bueno que haga este ejercicio porque últimamente estoy muy distraída y me desconcentro fácilmente. Ya, entonces, ya, te doy otro ejemplo de esos mismos versículos. Por ejemplo, dime, mira, para dar otro ejemplo, dime cualquier versículo y yo lo transformo en una oración. Recítalo nomás, lo que tú te acuerdas. Cualquier versículo de la Biblia. Te voy a dar un ejemplo. No, pero dígamelo usted, andamos más rápido. Ya, todo lo puede en Cristo que me fortalece, por ejemplo. Ya. Señor, gracias por esa gran promesa que nos da. Porque frente a la adversidad, en tu poder, todo lo podemos. Porque tú nos fortaleces. Ya. Entonces, basado en el texto, inspirado en el texto, en primera persona y oración breve. Y así respondemos a lo que Jesús dijo, no caigan en vanas repeticiones. Ya. Bueno, hermana mía, sí. despídanos por Ahora la lección del día de hoy. Amantísimo Padre Celestial, bendito, alabado sea su nombre, glorificado, reconocido entre las naciones, poderoso. Bendito Dios, le damos gracias por este momento, Señor, que tuvimos de estudio de su palabra. Gracias le damos, Dios mío, por el Espíritu Santo que usted nos prometió, que está en medio de nosotros en este momento. Muchas gracias por el privilegio de ser exhortada. Muchas gracias por la cantidad de personas que habemos, porque más me concentro, es más personalizado y eso es una bendición en este momento para mí. Muchas gracias porque he podido aprender más que otras veces y ayúdeme para poder aprender también, ayúdenos Señor, para poder tener hecha la tarea durante la semana y poder participar la otra semana, el otro viernes. Que dele gracia al que va a dirigir, Señor Jesús, el próximo viernes, y así como se hace esta reunión, Dios mío, entre todos, Dios mío, todos podamos aportar un granito de arena de su palabra. Muchas gracias por este momento de enriquecer nuestra vida espiritual, y todo esto lo oramos creyendo en su nombre, en Jesús, nuestro amado, divino y buen Salvador. Amén. 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 Bueno, nos despedimos entonces para el próximo viernes 23. Corresponde los versículos 6, 7 y 8 de Hechos con la pastora Jessica. Bendiciones. Orando la palabra.